Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Sonido. Ahora sí. Ahora sí. Si trajo su escritura, quiero que vaya al libro de Hechos, capítulo 2. No sé por qué puse 1, pero es capítulo 2. Porque vamos a empezar otra vez entonces. Hechos, capítulo 2. Yo no, me parece, aparece 2, ya quiero que aparece 1. Ya, por mi culpa, por mi gran culpa. Secretario. Pero estamos en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 13 nuevamente. Como decía al principio, es un gusto volverlo a saludar y que nos podamos reunir para adorar a nuestro Señor. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de juego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, en este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Pardos, medos, lamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Padre, queremos pedir que seas tú tomando el control de este tiempo de predicación. Que seas tú, oh Dios, tomando control del predicador para que pueda hablar únicamente tu palabra, no los deseos de su corazón. Toma cada creyente para que quizás todo prejuicio, Señor, pueda ser limpiado con tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda hablar a su vida. Señor, y que pueda entender esta palabra proveniente de ti, no de un hombre. Señor, aquellos que no te conocen, Señor, que hoy puedan encontrar salvación, que hoy tu Espíritu Santo pueda traer vida, pueda traer arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento.
La semana pasada, el Pentecostés marcó un momento único en la historia de la redención. Hablamos que fue el nacimiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo derramó sobre su pueblo, identificado como el bautismo del Espíritu. Y dijimos, o hemos dicho en varias ocasiones por las últimas semanas, que el bautismo del Espíritu consiste simplemente en cuando el creyente es incorporado en el cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. También dijimos que este bautismo ocurrió en el tiempo de Dios, no porque los hombres hicieron algo o porque los hombres lo determinaron, fue determinado por Dios. De la misma manera como la muerte de Cristo ocurrió en el tiempo indicado, su resurrección ocurrió en el tiempo indicado, la venida del Espíritu Santo también ocurrió en el tiempo indicado, que es en la fiesta del Pentecostés, no antes ni después. La semana pasada también hablamos de 3 manifestaciones sobrenaturales que encontramos en este pasaje. Primero hablamos de ese viento o ese sonido como un viento recio que llenó la casa. Segundo, miramos las lenguas como de fuego, no era juego, sino que eran unas lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los creyentes. Y tercero, hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que también representa el Espíritu, cuando el Espíritu vino sobre todos los creyentes. Y dijimos que estar lleno del Espíritu Santo implica estar bajo control del Espíritu Santo. El bautismo ocurre una sola vez y es obra del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debemos estar nosotros constantemente, estar buscando esa llenura. Efesios 5 nos lo dice, ser lleno del Espíritu Santo. También dijimos que la llenura del Espíritu Santo está en completa armonía con lo que identifica Colosenses 3:16, que es que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Al final del versículo 4 leemos que por la llenura del Espíritu Santo dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto nos permite quizás entrar en uno de los temas quizás más controversiales o que ha generado debate en este pasaje. Sin embargo, creo que esta es la segunda vez que leemos este pasaje. Cuando usted lee el texto con cuidado y con reverencia, encontramos que no hay ninguna confusión ni nada controversial. El pasaje es ¿qué? Claro. El pasaje es diáfano. Así que hoy vamos a hablar del segundo punto y es el efecto de su venida. La semana pasada hablamos de la manifestación y vamos a hablar del efecto de su venida, que quizás va desde el versículo 5 hasta el versículo 11, pero como no terminé el versículo 4, tenemos que terminar el versículo 4. La semana pasada terminamos haciendo esta pregunta y quizás introduzco algo aquí, hago una pausa y luego regreso. ¿Qué son estas lenguas? Ahora, por el texto que usted ya leyó conmigo, lo hemos leído 2 veces y lo hemos leído con detenimiento, sabemos que las lenguas que está hablando aquí son simplemente ¿qué? Idiomas. Estos hermanos fueron capacitados de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo para comenzar a hablar las maravillas de Dios en un idioma que ellos no conocían. Ese es el milagro de las lenguas. Ellos hablaron un idioma que no estudiaron, no tomaron clase alguna, sino que en el momento comenzaron a hablar en ese idioma. Pastor, ¿usted cómo lo sabe? Pastor, ¿no será que usted lo está sacando de contexto? No, hermano, no lo estoy sacando de contexto. Mira lo que dice el versículo 8, y quizás más ahondamos un poco más adelante. Pero en el versículo 8 leemos que las personas que
oyeron el sonido y vinieron a la casa, dicen, les oímos hablar cada uno en su propia lengua en la que habían nacido. Me brinqué el versículo 6, pero el versículo 6 dice lo mismo. Se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, estaban entendiendo lo que estaban diciendo. Ya leí el versículo 8, versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otras palabras, no lo estoy sacando de contexto ni acomodando a lo que yo creo, sino que es lo que la palabra enseña, que el milagro del Pentecostés no consistió en que los creyentes comenzaron a hablar sonidos místicos o balbuceos sin sentido, como se observa en algunos lugares muchas veces, sino que hablaron idiomas reales, que los que estaban allí presentes claramente podían entender. Y en 3 ocasiones Lucas lo deja claro. Ellos estaban entendiendo. Y por si queda alguna duda, bueno, al rato se lo digo. Lucas añade algo más por si hay alguna duda, para que la gente quede claro. Entonces, no es que estaban hablando palabras ahí sin ton ni son. Dice el texto y en el versículo que eran las maravillas de Dios. ¿Cuáles eran las maravillas de Dios? Pues al rato hablamos de ellos. Pero, mis amados, este evento en Pentecostés fue una reversión del juicio de Dios que ocurrió en Babel. Te recordará. Génesis capítulo 11. Los hombres se rebelaron contra Dios y Dios dijo, bueno, voy a confundir sus lenguas, ¿no? Y luego, como no se entendían, cada quien arrancó para su propio lado. Ahora en Pentecostés, Dios desciende otra vez, pero esta vez ya no para confundir sus lenguas, sino ¿para qué? Para unificarlos. Estaban separados quizás por la barrera idiomática, pero por medio del Espíritu Santo esa barrera se rompe. En Babel vemos una división, en Pentecostés vemos la unidad. La unidad que produce el Evangelio a través de ¿quién? De Jesucristo. Hermanos, este milagro de Pentecostés, de las lenguas, tuvo un propósito específico dentro del plan de la redención de Dios para poder expandir el Evangelio a todas las naciones. En ese momento Jerusalén estaba lleno de peregrinos, judíos que venían de todas partes del mundo en ese momento a celebrar la fiesta. Algunos historiadores estipulan que había al menos 1 millón de personas en la ciudad. Y era el escenario perfecto para que el mensaje del Evangelio comenzara a expandirse. Entonces ese milagro de Dios fue diseñado para ese día en particular. La llegada del Espíritu Santo y lo voy a decir con claridad, no es un evento que debe repetirse o es una norma que comienza ahora, de ahora en adelante tiene que pasar de esa manera. No, eso no es una norma en la Escritura. Ahora quizá usted estará pensando, pastor, yo me fui a leer el libro de Hechos y me di cuenta en el libro de Hechos que este fenómeno se repite varias veces en el libro de Hechos. Entonces, ¿cómo me dice que solamente una vez y que no debe seguir, no se debe convertir en una norma como para la iglesia? Sí, aparece 3 o 4 veces más en el libro de Hechos, pero vamos a mirarlo en el contexto.
Cuando lleguemos a cada uno de ellos lo miraremos más, pero voy a hacer referencia a cada uno de ellos. El Señor permitió que ese milagro se repitiera en esas ocasiones específicas para cumplir su propósito en cada una de ellas. Y cuando usted lo vea, quizá usted lo va a ver con claridad y va a entender. Si vamos a Hechos, capítulo 8, el evangelio ya se había comenzado a extender por Jerusalén y Judea, tal como el Señor lo había ordenado en el capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Pero va conmigo al capítulo 8, versículo 14 al 17. ¿Lo tiene? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Amigos o enemigos de los judíos? Enemigos, ok, téngalo claro lo que es eso. Los judíos, los samaritanos, habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, a dos apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo. Muchas veces Jesús usa este pasaje porque esa es la norma. Ahora hay que orar por la persona para que la persona reciba el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña. Ahora, ¿enseñará este pasaje eso? Yo creo que no. Es muy significativo que los samaritanos eran una nación que los judíos despreciaban. Porque era una mezcla entre judío y gentil. Así que no los querían, pero aquí se están enterando que habían escuchado o recibido ¿qué? El evangelio. Pero dice el pasaje que el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Entonces Dios envía al apóstol Pablo, envía al apóstol Juan, dos de los líderes más reconocidos dentro de los apóstoles, para que estuvieran presentes en lo que iba a pasar. De esta manera, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos, Pedro y Juan les imponen las manos, y cuando regresan a Jerusalén y testifican de lo que está pasando, le dicen a ellos, mire, con los samaritanos, aquellos que nosotros despreciamos, que no queremos, por ser una mezcla, recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros los judíos lo recibimos en el Pentecostés. Ahora, ¿qué está haciendo Dios aquí? Le está mostrando que no hay cristianos de primera clase o de segunda clase, ni de segunda categoría, sino que somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Dice un documentalista que lo más probable es que quizás hablaron también en lenguas, aunque el texto no lo menciona. Dice solamente dice que recibieron el Espíritu Santo. Pero está confirmando que el Espíritu Santo viene sobre los que creen. Cuando usted va al capítulo 10, encontramos un detalle interesante también. Ese es el segundo pasaje que usted va a encontrar donde habla de esto. El capítulo 10, ya el evangelio no llega a los samaritanos, porque bueno, eso serían como una mezcla, ¿no? Medio gentil, medio judío. Ahora a los gentiles, otro grupo que los judíos también ¿qué? Despreciaban. Hechos 10, 44 y 46. Y esto es cuando el evangelio es predicado en la casa de Cornelio. Usted conoce la visión anterior, pues no vamos a entrar en ello. Cuando lleguemos ahí hablaremos de esto. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso o la predicación, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos. Escuche, ¿de qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo del Espíritu Santo,
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Otra vez, estaban hablando en lenguas, pero los que estaban ahí presentes, ¿qué hacían? ¿Estaban qué? Entendiendo. No eran balbuceos. Estaban entendiendo lo que estaba pasando. Los judíos que estaban con Pedro quedaron asombrados. Las lenguas estas sirvieron una vez más como una señal visible de que habían recibido el mismo Espíritu Santo que los creyentes recibieron en Pentecostés y que los samaritanos. Ahora, y por si a usted le queda alguna duda, cuando va al capítulo 11, más adelante, que el Espíritu Santo, miren lo que dice 11:15. Pedro explica qué es lo que está pasando, el apóstol Pedro. ¿Lo tiene? Hechos 11. Dice, y cuando comencé a hablar, él está explicándole a los demás, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿cómo qué? Como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu. Pedro entendió que Dios estaba incluyendo a los gentiles en el mismo cuerpo de Cristo. No hay distinción. Por eso, en el Concilio de Jerusalén, cuando se reunieron para considerar si los gentiles debían ser parte de la iglesia, el mismo apóstol Pedro dijo lo siguiente en capítulo 15, versículos 7 y 9. Dios escogió que por mi boca los gentiles oyesen la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Está haciendo estos eventos un patrón que como iglesia tenemos que empezar a seguir y tiene que pasar de esa manera. No, lo que está explicando aquí es lo que está pasando con los diferentes grupos, para que entendamos que todos estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando crees en Jesucristo, el Espíritu Santo viene ahora a tu vida automáticamente. No hay un segundo evento. La Escritura enseña que viene automáticamente porque el Espíritu Santo es la garantía, es el sello de que le perteneces a Cristo, de que has sido incorporado en el cuerpo de Cristo. ¿Te ve la obra? Primero judíos, luego samaritanos y luego gentiles. El Espíritu Santo se manifestó de la misma manera para confirmar pertenecen al cuerpo de Cristo. Sé que la experiencia de la lengua no fue una experiencia individual ni un patrón para todos los creyentes. Fue una señal temporal, mis amados, y específica para el momento, para mostrar que la iglesia de Cristo es una sola. Ahora, pero falta un evento. Capítulo 19, en el libro de Hechos. Encontramos un grupo que todavía no había sido incorporado al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice, aconteció que entre tanto que los apóstoles estaban en Corinto, Pablo, después de reconocer, de recorrer la regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran discípulos de Juan, dice la palabra, creyentes del Antiguo Testamento que habían aceptado el mensaje de arrepentimiento
pero aún no conocían plenamente la obra perfecta de Cristo. Pablo entonces les pregunta que si habían en qué bautismo habían creído, y ellos respondieron el bautismo de Juan. Para mí es lo que dice el versículo 4 del capítulo 19. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es el Cristo, esto es en Jesús el Cristo. Dice que al oír esto, versículos 5 y 6, creyeron en Cristo y fueron bautizados en su nombre, y luego les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron lenguas y profetizaron. Una vez más el Espíritu Santo se manifestó de una forma visible para confirmar que este grupo también pertenecía al cuerpo de Cristo. Exactamente como le sucedió a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Hermanos, en el cristianismo no hay categorías. Los hombres hemos querido tratar de ponerle categorías, pero en el cristianismo no hay categorías. Somos un pueblo en Cristo. Tendremos diferentes funciones, sí, pero categorías no hay. Hermano, ¿no es hermosa la sabiduría de Dios? El Espíritu Santo nos une a todos, ¿no? Judíos, samaritanos, gentiles y los discípulos de Juan en un solo cuerpo. Una vez que la iglesia quedó completa, el propósito de estas manifestaciones terminaron. No era necesario repetir estos signos. Ya no es necesario, porque si tuviera que pasar así, tendríamos que repetir otra vez todos los eventos para que se diera. Y yo creo por la Escritura que recordando lo que dice Efesios, ¿no? Que las barreras que nos dividía fueron quebradas por Jesucristo en la cruz del Calvario, y de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, el Señor, ¿qué hizo? Un solo pueblo. Y como dice 1 Corintios 12:13, que ya hemos leído en varias ocasiones, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean ya que judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber ¿de cuánto? De un mismo espíritu. Esa es la norma de la iglesia. En el momento en que tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo automáticamente viene a ti y te une al cuerpo de Cristo y eres posesión de Él. Entonces no podemos, estos relatos no deben tomarse como unos patrones doctrinales que tienen que repetirse en las congregaciones, ¿no? Ahora, al final del versículo dice que hablaron, el versículo 4, perdón, en Hechos 2:4, dice que hablaron según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto nos muestra algo importante, que es el Espíritu quien controla y dirige a la persona que Él llena. Dice que el Espíritu le hablaba, les dio, según el Espíritu les daba que hablasen. Y como ya dijimos, ¿no? Estar lleno del Espíritu Santo es vivir bajo el control. Es no permitir que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y que nuestras acciones dirijan nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Es una entrega diaria, es una entrega constante. Y esa evidencia de esa llenura es nuestra obediencia y nuestra sumisión a Él en todo momento. Entonces, ¿debo mantenerme mi vida sometida al Espíritu Santo? La respuesta es sí. Porque la vida cristiana no se vive del pasado ni se vive del futuro, sino del presente. Cada instante es una oportunidad para vivir ¿qué? En obediencia a lo que Dios pide de nosotros. Lo de ayer sí, muy bueno, pero hoy necesito más de Él. Debo buscar estar en comunión con Él. Más adelante en el libro de Hechos vamos a ir mirando cómo los creyentes llenos del Espíritu Santo
predicaban con valentía, vivían en armonía unos con otros, experimentaron qué gozo y sobre todo proclamaban con poder la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta cada día a estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, este es un evento, mis amados hermanos, único y milagroso y preparado por Dios para marcar el inicio de la iglesia. Y muchas de las señales que vemos a través de los apóstoles eran simplemente de parte de Dios para confirmar el ministerio que ellos estaban desarrollando. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, leemos lo siguiente. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con paciencia por señales, prodigios y milagros. Y cuando vamos al libro de Hebreos que estudiamos hace unos meses, nos encontramos que nos dice lo mismo. Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, mire, fue confirmada por los oyentes, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces, los milagros del Espíritu Santo que miramos aquí, las lenguas, la sanidad de las profecías, teniendo un propósito, era confirmar el mensaje apostólico que los apóstoles estaban presentando en ese momento. Dijo un comentarista sobre este pasaje lo siguiente: el don de los milagros fue retirado en Pentecostés. Los apóstoles recibieron el poder sobrenatural de hablar en otros idiomas. Si ese poder aún existiera, no sería necesario que los hombres estudiaran idiomas durante años para predicar el evangelio. Pero ahora ese conocimiento se obtiene con esfuerzo, estudio y trabajo. Si hoy estuviera vigente ese don de lenguas que pasó en particular allí en este libro de Hechos, los misioneros no tendrían que estudiar tanto tiempo idiomas para poder ir a predicar a esos lugares. Simplemente se pararían allá y Dios, ¡chup!, y empezarían a predicar las verdades de Dios. Es que ese era el milagro. Ellos no estudiaron los idiomas, les llegó así. Ese era el don de lengua de ese momento. Ahora, cuando llegamos al versículo 5, donde ya podemos mirar con mayor claridad el efecto de lo que está pasando, dice el versículo 5, había en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Estaba llena de peregrinos en ese momento. Y cuando dice todas las naciones debajo del cielo, pues está haciendo referencia a que habían judíos de diferentes regiones en ese momento. Lucas los llama piadosos. Estas personas estaban en Jerusalén, de repente escuchan lo que está pasando. El versículo 6 dice que cuando se oyó este estruendo, la multitud se juntó y estaban confundidos. Quizás un ruido semejante al del huracán atrajo la multitud. Pero lo más sorprendente, dice el versículo 6, es cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y el versículo 7 dice, estaban atónitos y maravillados. Aquí miramos el impacto de este milagro. No entendían lo que estaba pasando,
pero entendían que estaban hablando en el idioma de ellos. Y aquí va lo que le dije que le quería decir por si quedaba alguna duda. El versículo 7, ellos hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hacen? Y esta es la multitud la que está hablando. Y la multitud pregunta, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, esos son galileos. Y los galileos eran conocidos por gente sin educación formal. No eran eruditos lingüistas. No era que conocían el idioma. No, ellos están ahí indicando, pero es que esta gente no habla nuestro idioma. ¿Cómo así que los estamos entendiendo? Por si había alguna duda. A Pedro le dijeron cuando estaba hablando, cuando estaba pronto a negar a Jesús en Mateo 26, 73, le dije, tú eres uno de ellos, tu forma de hablar te delata, tú eres Galileo. Eran considerados incultos. Pero ahora de pronto, toda esta cantidad de galileos, usted los escucha hablar un idioma que nunca habían hablado. Pero mire lo que añade el versículo 8. Porque termina el versículo 7. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí no está hablando de balbuceos entendibles. No lo voy a repetir para que no suene que me estoy burlando. Sino de idiomas reales. Es más, Lucas, dijimos al principio, que era un historiador, hizo un trabajo tremendo. Porque Lucas se toma el tiempo para enumerar cada una de las regiones que estaban presentes. Habla de los pardos, medos, helenitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, llevo 10, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia, 14. ¿De dónde sacamos pues hoy lo que escuchamos? Oh, que es que el apóstol Pablo dice, si yo hablase en lenguas angelicales. Mire, eso es otra cosa. Es más, él dice, si yo hablase, ni siquiera dice que las hablaba. Partamos de allí. Es más, el mismo apóstol Pablo en Corintios dice que si alguien va a hablar en lenguas, que lo haga uno por uno y que haya quien intérprete. ¿Para qué? Para que el otro se edifique. ¿De dónde sacamos entonces esas cosas? Es que eso no es cuestión de denominación, es lo que enseña la palabra. Estaban allí, estaban escuchando a estos hombres proclamar las maravillas de Dios. Eso es lo que dice el versículo 11. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Claro, uno podría pensar que esas maravillas es que los apóstoles están predicando. No, ahí todavía no está predicando. La predicación empieza en el versículo 14. Ahí es donde el apóstol Pedro se levanta y empieza a predicar. Pero aquí todavía no está predicando. Aquí dice que está hablando las maravillas de Dios. Pastor, ¿qué son esas maravillas? Quizás una forma fácil de explicar esas maravillas es que se refería a que estaban hablando de las grandezas y poderosos hechos que Dios había hecho a lo largo de la historia. Están hablando de la gloria, el poder y la gracia de Dios.
Eso es lo que estaban haciendo. Podíamos hablar de que estaban exaltando las obras de Dios. Pensemos en algunas de ellas, que usted las encuentra en su bosquejo. Quizás la creación del mundo por el poder de su palabra. Quizás estaban hablando de la liberación de Israel de Egipto con señales y prodigios. Quizás estaba hablando de la división del Mar Rojo y de la fidelidad de Dios en el desierto. Quizás estaban hablando de las victorias que Dios le dio sobre sus enemigos. Quizás estaban proclamando las promesas de los profetas sobre el Mesías que habría de venir. Y sin lugar a duda, quizás la obra más maravillosa de Dios en ese momento sería ¿qué? La resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. En otras palabras, estaban celebrando que Dios es digno y lo que Él ha hecho, y los incrédulos estaban entendiendo. Esa es la estrategia del Espíritu Santo. Primero un sonido del cielo que hizo que se reuniera toda la multitud donde estaban. Luego la aparición de esas lenguas que manifestaban la presencia de Dios sobre cada creyente. Luego ahora las palabras de alabanza que preparaban ese corazón, si me permite llamarlo de esa manera, para el sermón que el apóstol Pedro iba a dar minutos después. Ninguno de los que estaba ahí podría negar las maravillas de Dios. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Señor, que haces maravillas? O sea, el Espíritu Santo preparó el escenario perfecto para que cuando Pedro se levantara a predicar, fue tan tremendo el efecto que luego dice que como 3,000 personas llegaron a Cristo. Ahí sí Pedro se para y, como le dijera, permíteme hablar de ese Dios que ha hecho una obra gloriosa a través de su Hijo Jesucristo. Esto nos lleva al tercer punto, y es la explicación de su venida. Versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aquí miramos la explicación de la venida del Espíritu Santo. En medio de esa multitud, creo yo por lo que leo aquí, encuentro dos grupos, ¿cierto? O dos tipos de personas. Está el primer grupo que querían entender qué era lo que estaba pasando y se preguntaban, quizás sinceramente, versículo 12, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿Qué quiere decir este sonido que escuchamos? ¿Qué quiere decir ahora que estos galileos están hablando en mi idioma? ¿Y qué quiere decir esas maravillas que están hablando? ¿Qué quiere decir todo esto? Y estaba el segundo grupo que en lugar de buscar respuesta, ¿qué estaban haciendo? El bullying conocido hoy. ¿Vio que el bullying no es moderno? Desde tiempo bíblico está el bullying. Comenzaron a burlarse. Dice el texto que otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. Ahora, este comentario no era un comentario inocente, mis amados hermanos. Este es un comentario de un grupo que simplemente está burlándose. Era una burla abierta a los discípulos. La palabra que usaron fue mosto. Y esta palabra no viene del vino fermentado, es decir,
con el que se emborracha, no. Según los estudiosos, era jugo de uva recién exprimido, o sea, era recién exprimido, era fresquito. En otras palabras, lo que están haciendo es ridiculizando a los creyentes y lo que están diciendo, mire, esta gente son tan torpes que se emborrachan con jugo de uva. No, como decirle a usted que usted se emborracha con sweetie, ya está, más o menos por ahí. O con una Coca-Cola, está borrachito con una Coca-Cola. No aguantan nada, esta gente nomás no. Era sarcasmo, era desprecio a la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo. Y esta reacción de ellos nos muestra, mis amados hermanos, la dureza del corazón frente a la verdad. Unos están maravillados, otros querían entender qué es lo que estaba pasando, mientras otros estaban rechazando y burlándose y convirtiendo lo que estaba pasando allí en un motivo de burla. Lo seguimos viendo hoy. Mucha gente pregunta, pues yo quiero conocer un poco más. Otros simplemente se burlan del Evangelio. Y este patrón lo vamos a mirar a lo largo del libro de Hechos mientras avanzamos. Unos se burlan, muchos hasta amenazan, porque lo vamos a encontrar. Amenazan a los apóstoles para que no prediquen, los golpean, los encarcelan y finalmente en algunos casos matan a los siervos de Dios. Pero siempre todo comienza con una simple burla. El corazón que rechaza el Evangelio, el desprecio. Y tú que escuchas el Evangelio tienes dos opciones. O quieres conocer más de Él o te burlas del Evangelio. Al querer conocer más de Él, lo más seguro es que Dios en su misericordia permitirá que encuentres salvación, vida eterna. Pero si te burlas del Evangelio, la Escritura enseña que encontrarás condenación. Seguirás amontonando ira, la ira de Dios sobre tu cabeza. Y encontrarás condenación. Solo hay dos lugares, estimado amigo, y esto no es para asustar a nadie. Hay dos lugares, hay un cielo y hay un infierno. Y hay solamente una forma de llegar al cielo y solamente hay una forma de llegar al infierno. Para llegar al cielo tienes que creer en Jesucristo como Salvador y para llegar al infierno tienes que rechazar a Jesucristo. ¿No hay más? No hay más. Hermanos, así como Dios cumplió su propósito en Pentecostés, la iglesia nació. Y se empezó a predicar el Evangelio al punto que hoy nos llegó a usted y a mí. Por eso encontramos salvación. Hermanos, el mismo Espíritu que obró en Pentecostés sigue vigente hoy en la iglesia del Señor Jesucristo. Él sigue guiándonos para que cada día sigamos predicando su palabra y aquellos que no han encontrado salvación puedan encontrar salvación. Oh, estimado amigo, el Espíritu Santo quiere trabajar en ti. Oh, iglesia, perdón, el Espíritu Santo quiere trabajar en ti. A través de ti, a través de mí, para que la palabra siga siendo predicada. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que Él tenga el control de nuestras vidas, como enseña Efesios 5:18. Sed llenos. Y cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, trabaja en nuestra vida se convierte en una oportunidad para que el mundo pregunte, ¿qué ha pasado con tu vida? Quiero conocer más de ti, de lo que hay en tu vida. Y allí tú puedes decir, he conocido a Jesucristo y presentar el Evangelio. Y Dios va a convencer los corazones. ¿Cuándo? En su tiempo, cómo, como Él quiere y cuando Él quiera. Como Él prefiera. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad y tu responsabilidad es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. En todo lugar. Y así como el Espíritu Santo preparó los corazones para que escucharan el sermón del apóstol Pedro, Él también sigue trabajando en los corazones para que podamos recibir la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, antes de hablar de Cristo, debemos vivir de tal manera que nuestro estilo de vida pueda causar en los que nos ven deseo de escuchar.
el mensaje que predicamos. No podemos hablar de un Dios perdonador cuando tú y yo no perdonamos. No podemos hablar de ese Dios que quita la amargura cuando tú y yo vivimos amargados. No podemos hablar de un Dios que transforma vidas cuando tú y yo vivimos una vida doble. El Evangelio tiene que ir acorde con lo que, o nuestra vida tiene que ir acorde con lo que creemos de su palabra. Estimado amigo que estás en Cristo, hay vida después de la muerte y solamente está en Jesucristo. No se trata de que seas buena persona, se trata de que pongas tu confianza en Jesucristo. Solamente en Él hay perdón de pecados, solamente en Él hay salvación. Amigo, ven a Cristo y encontrarás vida. ¿Has pecado? Yo hablaba con alguien hace unos días y le dije lo siguiente: mira, estar vivo es un peligro y la muerte te puede encontrar en cualquier momento. Y le dije a esa persona en particular: tú has conocido de Jesucristo y estás viviendo como si nunca te han hablado de Jesucristo. Si mueres en esa condición, tú sabes el destino. Ven a Cristo. Pide perdón por tus pecados y ven a Cristo. Arrepiéntete de verdad. Porque a veces podemos estar en la iglesia, podemos tener conocimiento, pero demostramos eso. Simplemente que tenemos conocimiento, pero que nunca en realidad nos hemos arrepentido. Amigo que estás en Cristo, niño, joven que estás en Cristo, hoy es el día de salvación, no es mañana. Mañana te puedes morir. Hoy te puedes morir. Y si mueres sin Cristo en tu corazón, encontrarás condenación eterna. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella, Señor, es clara y nos permite entender. Gracias, Señor, por ese milagro que ocurrió en Pentecostés, que abrió el camino para que tu palabra pudiera llegar a todos los idiomas. Gracias, Señor, porque por esa obra milagrosa el Evangelio llegó a nuestras vidas, a los que hablamos el castellano, Señor, y pudimos creer en ti. Gracias, Señor, porque ha llegado a otros idiomas y muchas naciones han creído en ti. Señor, ahora nuestra responsabilidad de aquellos que hablamos el castellano es seguir predicando tu palabra, para aquellos que no han creído puedan creer en ti, puedan encontrar salvación. Señor, síguenos usando a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo use nuestra vida, que tu Espíritu Santo cada día nos llene, Señor, para que podamos predicar esa palabra, como dijo el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted mantiene una actitud